El sistema nervioso. El sistema nervioso es el coordinador maestro del cuerpo y se divide, digamos, en 4 sesgos grandes. El primero es el sistema nervioso central, que está gobernado o coordinado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es un conjunto, digamos, de órganos que incluyen el cerebro con sus partes, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico, la médula espinal, que a su vez también incluye a las neuronas. El sistema nervioso central se encarga como de ser el centro de procesamiento y tiene a su cargo las funciones de memoria, de cognición, de emoción y el control motor. Además de eso, tengo el sistema nervioso periférico, que está conformado o trabaja sobre los nervios y los ganglios. El sistema nervioso periférico se manifiesta como vías de comunicación que conducen información sensitiva, que viene de las neuronas aferentes, al sistema nervioso central y órdenes motoras de neuronas eferentes desde el sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso periférico se encarga de obtener información del exterior, llevarla al interior y de transportar la respuesta interna hacia afuera. Entonces, por ejemplo, las neuronas aferentes toman información sensitiva y sensorial, que aunque se parecen, no son iguales. La información sensitiva que toman las neuronas aferentes me dan una clase de información, valga la redundancia, con respecto a lo que sucede en la piel, en la musculatura y en órganos internos. Cuando yo siento un malestar interno de algo que internamente me duele, estoy recibiendo información que es sensitiva, pero a su vez la información sensorial es la que se genera a través de los 5 sentidos básicos y a través del equilibrio. Y aunque también pueden compartir ciertos sesgos, porque por ejemplo, en la piel se encuentra el sentido más grande del cuerpo, que es el tacto, y la piel me da información sensitiva como sensorial, eferente y a su vez aferente al sistema nervioso periférico. También tengo el sistema nervioso somático, que tiene una función muy específica sobre los músculos o sobre el músculo esquelético. Controla el movimiento voluntario y por supuesto va a recibir toda la información sensorial del ambiente externo. Esto es súper chévere porque, por ejemplo, a través del sistema nervioso somático y del movimiento voluntario que yo hago, yo puedo obtener muchos beneficios dentro de todos los otros sistemas. Por ejemplo, el factor neurotrófico del cerebro, que es crucial para la salud del cerebro como tal y de todo el encéfalo, del cerebro y de todo el encéfalo, este factor neurotrófico que promueve la neurogénesis, la neuroplasticidad, el aprendizaje, la memoria, es decir, este factor neurotrófico que protege la función cerebral cognitiva del sistema nervioso central se ve muy beneficiado cuando a través del sistema nervioso somático yo decido hacer movimientos controlados, voluntarios, con el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza, el levantar pesas, fortalece muchísimo el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, interesante ver cómo una acción de una parte del sistema nervioso puede desencadenar acciones sumamente positivas en los otros sesgos cerebrales. Pero también tengo un cuarto sesgo que sería el sistema nervioso autónomo, que es extremadamente importante porque controla todas las funciones involuntarias de mi cuerpo. Es decir, todo lo que es la homeostasis del cuerpo. Entonces tengo que el sistema nervioso autónomo controla el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración,
la presión arterial, el intercambio de gases de oxígeno y CO2 de los alvéolos en el sistema respiratorio es controlado por el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, a su vez, entre el simpático y el parasimpático. El simpático me da respuestas autónomas, involuntarias, de huida, de luchas, donde hay un gasto energético fuerte. Por ejemplo, ante un estímulo externo de miedo, el sistema nervioso autónomo simpático se dispara y, por ejemplo, aquí atrás, que hay unas glándulas especiales, una que se llama amígdala, por ejemplo, donde se liberan ciertos neurotransmisores y hormonas interesantes. Al haber activación de la amígdala, hay una subida de repente de adrenalina y entonces se activa la respuesta de huida por el sistema nervioso autónomo simpático. Pero, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo parasimpático me da respuestas de descanso. La respuesta de la digestión también proviene, por ejemplo, del sistema nervioso parasimpático. De allí, por ejemplo, proviene esa idea que nos decían cuando éramos niños de que si acabamos de comer no nos fuéramos a lanzar a la piscina o no nos fuéramos a la playa, porque hay respuestas del sistema nervioso que son antagonistas una de la otra. Normalmente, después de comer, lo normal es que queramos dormir, que nos dé sueño, porque se activa una respuesta del autónomo parasimpático. Lo cierto es que el sistema nervioso es sumamente bello y aunque esto está muy resumido, es muy completo. Las cascadas físico-químicas básicas por las cuales el sistema nervioso en sus 4 grandes sesgos se ejecuta, siempre va a venir de la transmisión de un impulso nervioso y la comunicación sináptica. Por ejemplo, cuando hay un cambio electroquímico rápido, transitorio, se activa el potencial de acción de la neurona. Este potencial de acción viaja a través del axón de la neurona y luego aquí, en el terminal de la neurona, se hace la liberación de todos los neurotransmisores que sean los que vayan a, cuales sea que vayan a motivar o que vayan a gestionar la acción que voy a tener. Cuando se libera el neurotransmisor, el potencial de acción llega al terminal axónico y se produce la entrada de liberación y se produce la liberación del neurotransmisor. Muy bien. Cuando el neurotransmisor es liberado, sucede lo siguiente. Tengo una recepción de ese neurotransmisor en la célula específica bajo los receptores específicos. Y por supuesto voy a tener una respuesta excitatoria o inhibitoria. El lapsus mental que acabo de tener me parece interesante, pero no, ya. Entonces tengo la neurona. Viene el estímulo que activa el potencial de acción dentro de la neurona. El potencial de acción empieza a viajar a través del axón a partir de la apertura del calcio. Una vez que se llega al terminal del axón, el potencial de acción hace que se libere el neurotransmisor y aquí sucede la sinapsis. De la liberación del neurotransmisor, la célula que lo vaya a recibir, lo recibe y esa célula tiene una condición o de excitación o en su defecto de inhibición. Para poner un ejemplo muy simple, nosotros dentro de la piel, en todo el sistema tegumentario, en la piel, justo arriba en la epidermis, tenemos unos corpúsculos nerviosos que se llaman corpúsculos de Merkel. El corpúsculo de Merkel se encarga de recibir del potencial de axón de las neuronas. El corpúsculo de Merkel recibe en la piel la liberación de, por ejemplo, serotonina. Y las células de la piel, el queratinocito, que es la célula más abundante de la piel, tiene un receptor directo a la serotonina. Entonces,
cuando yo tengo descargas de serotonina en mi cuerpo, porque me siento feliz, porque estoy en una situación en la que me siento feliz, el corpúsculo de Merkel recibe esa serotonina, la hace la sinapsis, lo libera en el queratinocito y entonces, por defecto, a mí se me ve la piel linda. Me veo feliz y se refleja, se ve ese ayayay, ese no sé qué. Esto, por ejemplo, es una respuesta muy interesante porque involucra una parte del sistema nervioso autónomo y una parte del periférico, porque estaríamos recibiendo una respuesta interna. A una situación externa tengo la respuesta interna y se manifiesta hacia afuera. Y también es visible hacia afuera. Lo cierto es que el sistema nervioso de nuestro cuerpo es maravilloso porque es lo que nos hace ser lo que somos. Totalmente, completamente. Y el sistema nervioso se encarga de darle control y dirección a absolutamente todas las funciones del cuerpo. Así que cuidar el sistema nervioso es absolutamente importante e innecesario y tiene que ser un propósito dentro de nuestro esquema de vida. El cuidado del sistema nervioso central tiene que ser prioritario, porque cuando el cerebro funciona bien y la médula espinal funciona bien y todo mi esquema de órganos involucrados y mis neuronas funcionan bien, yo voy a tener un proceso cognitivo mejor, voy a tener una función de comunicación interna de mi cuerpo mejor, mi sistema musculoesquelético va a funcionar como yo quiero y además de esto voy a tener todas las funciones involuntarias de mi cuerpo en orden. Así que es súper importante. Y bueno, la ciencia se ha encargado de demostrar que el sistema nervioso central se fortalece con el ejercicio de fuerza. Se ha encargado de demostrar también que el sistema nervioso se fortalece muchísimo cuando se aplican técnicas de respiración consciente diarias, cuando desarrollamos rutinas y esquemas que fortalezcan o promuevan la autodisciplina y el compromiso, y cuando tenemos formas de hacer que nuestro cerebro siempre se mantenga en una constante segregación y liberación de lo que son neurotransmisores del bienestar. Mientras más yo aplique este tipo de esquemas terapéuticos que mantengan a mi cerebro en una mejor condición, mejor voy a tener el funcionamiento o la receptividad del resto de mi cuerpo. Incluso hasta el proceso de alimentar, cómo yo me alimento, va a tener un efecto directo sobre cómo responde mi sistema nervioso. Así que en general, en términos generales, para yo poder tener una vida sana, un envejecimiento, un proceso de envejecimiento que no sea destructivo totalmente y que no sea incapacitante, tengo que empezar a trabajar desde ya en cuidar cada uno de los sistemas de mi cuerpo, empezando por el nervioso. Así voy en adelante. Si puedo lograr esto, voy a tener un esquema de salud integral maravilloso y por supuesto una longevidad, mayor longevidad y una vejez en donde la pérdida de la independencia no sea antes del tiempo.